términos generales, diputado, ¿cómo queda el tema de revalidación vehicular para todos los municipios? Se habla que Juárez está pagando más cero, se supone que debería pagar igual que Chihuahua. Y también en el tema de los prediales, ¿cuáles son los porcentajes que autorizaron? Y si hay alguna variación en el tema de las tablas de valor para los municipios. Sí, primero lo de revalidación, pues prácticamente no se toca. Hubo reserva por parte de la bancada de Morena, si no recuerdo si fue la diputada Ortega la que la realizó, ¿sí? La diputada Ortega. ¿Qué se planteaba? Porque recordemos que en 2022 se reforma la ley y entonces establece que la revalidación cueste 20.08 y entonces es difícil bajarla sin una iniciativa y reforma de ley. Entonces, ¿qué se planteaba para aminorar el gasto, el impacto del dueño de un automotor? Pues que entonces el subsidio, el descuento, que como lo conocemos, aumentara porque ese está fijo y no crece, y el pago crece porque está en UMAS y la UMAS se actualiza. Entonces, ¿qué se planteó en la reserva? Que se cambiara el subsidio a UMAS y que fuese en tal cantidad las UMAS para que el costo real aminorara. ¿Qué sucedió? Bueno, pues se votó en contra. Y ahí me da la pauta para comentar algo que creo que es importante. El día de ayer, los que estuvieron ahí en la sesión vieron que creo que la sociedad, en términos generales, en este paquete económico, obtuvo 3 grandes victorias. Uno, se tumbó el impuesto sobre nómina. O sea, se tumbó. Y no nos vengan a decir que la sensibilidad del gobierno del Estado no es cierto. Si lo hubiera, ni siquiera se hubiera planteado. O sea, se tumbó pues porque era injusto a la ampliación, porque no se justificaba, porque el objeto para crear del 3 al 4% puede tomarse de otros conceptos como servicios generales. Se cae el nuevo impuesto de plataformas digitales del 1.5 y se cae porque también no tenía una justificación, porque era discriminatorio, por muchísimas razones, porque incluso podría incurrir en una doble tributación. Tienen que bajar del orden del día el refinanciamiento. No pasa el refinanciamiento de 2 créditos. Ayer se baja. ¿Por qué? Bueno, porque eso requería una mayoría calificada. ¿Y por qué nosotros como Morena nos opusimos? Porque uno de los créditos a refinanciamiento es un crédito que no se debe refinanciar. Es un crédito que tiene características especiales, que no crece con intereses año por año, que faltan solo 7 años para el pago, que son 600 millones de pesos. Que ese tipo de créditos, cuando se los otorgan, allí van incluidos los intereses. Entonces, si se va a refinanciar, se va a pasar a 20, 25 años pagando intereses. O sea, lo más sano es ya pagar en 7 años ese crédito. Entonces, esas 3 cosas es una victoria de la sociedad chihuahuense en el paquete económico. Es una victoria. ¿Qué veo yo donde hay una lesión en la parte del paquete económico a la sociedad? ¿Cómo se autoriza el gasto? Allí hay una lesión. ¿Por qué se autoriza de esa forma el gasto? ¿Por qué no se optó por reorientar conceptos para tener un presupuesto verdaderamente prioritario, que vaya encaminado a donde se requiere? Pues no se hizo porque hay una insensibilidad de los diputados del PRI, de los diputados del PAN, de una parte de los diputados del PT y de los diputados del Verde. Hay que revisar las votaciones para ver cómo lo hicieron. Cuando el PRI o el PAN presentaron reservas encaminadas a reorientar una parte del gasto, vean cómo votó la bancada de Morena. Siempre que se presentó una reserva para reorientar una parte del gasto que beneficia a la sociedad, la haya presentado el PAN o la haya presentado cualquier otra fracción, nosotros votamos a favor. Si el tema era reorientar una parte para gasto social o para una prioridad, nosotros votamos a favor. Nosotros sí acompañamos ese tipo de propuesta, pero yo les puedo enseñar 30 votaciones en donde nosotros propusimos reorientar gasto en áreas totalmente sensibles, y la insensibilidad y el actuar con puro revanchismo partidista llevó al PAN, al PRI, a una parte del PT y al Verde a votar en contra. No se dan cuenta, a la diputada América, porque la diputada Irlanda estuvo votando en abstención.
MC en muchos votó a favor. A favor del A favor, en muchos, en la gran mayoría. Entonces, no se dan cuenta que cuando votan, fijándose solo el color que propone la propuesta y lo niegan por eso, le están negando a una parte de la sociedad un recurso público que lo requiere. No se dan cuenta. Les gana el color partidista. Y qué bueno que las votaciones se registran y se pueden imprimir, porque así la sociedad puede ver quién realmente trabaja con un compromiso hacia la misma sociedad y quienes solamente ven un interés de color y partidista en las decisiones. Vamos a tener la oportunidad, porque hoy el tiempo lo tenemos muy recortado, de analizar las 30 propuestas que nosotros hicimos y que el PRI, el PAN, una parte del PT y el Verde dijeron no. Vamos a analizarlas porque hay que decirle a la sociedad quiénes votaron en contra de que haya recursos para tal o cual grupo vulnerable, o para infraestructura escolar, o para transporte, o para participación ciudadana. Me parece que ese debe ser un análisis que ofrecemos en la siguiente conferencia. Y también podemos analizar qué propuestas nosotros sí acompañamos en forma responsable, madura, porque para eso nos nombra a nosotros los electores, para trabajar de esta forma. Entonces, insisto, lamentable el actuar de los diputados del PRI, del PAN, una parte del PT y del Verde ayer, que solo viendo un revanchismo partidista le niegan a la sociedad una serie de derechos al no autorizar gasto público en áreas prioritarias y quitándoselas, porque la propuesta iba encaminada y quitándoselas a áreas no prioritarias. Es decir, privilegiaron los viáticos por salud mental, privilegiaron viajes, hoteles, etcétera, porque estudiantes de la sierra tuvieran dinero para un pasaje hacia la universidad. De ese tamaño fue el actuar. Por eso insisto, en el paquete económico, 3 victorias de la sociedad. No más impuestos sobre nómina, no impuesto a la plataforma digital, no más deuda y una lesión por la insensibilidad y el revanchismo del PRI, del PAN, del Verde y de una diputada del PT. Rápidamente, diputado, nomás una precisión. ¿Cuánto era el refinanciamiento ahí? ¿Cuánto estaban pidiendo de refinanciamiento? En un crédito 1.900 millones y en otro 660. 2 créditos. ¿Sí? Alexis. Diputado, en el tema de la seguridad, ¿qué piensa acerca de los exámenes de confianza? ¿Sí están funcionando o todavía falta?